Gloria a Dios. Buenos días en este día. Nuevamente les saludo desde Tijuana, México, a todas partes del mundo que van a estar mirando este video. Ciertamente este estudio que comencé con la primera parte, la segunda parte y esta va a ser la tercera parte, se convirtió en un estudio bíblico, gracias a Dios. Hoy voy a aplicar la tercera parte y va a ser el mismo tema, que es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Este evento próximo que creemos que va a ocurrir en este mundo. Quiero entrar en el versículo de la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Quiero volverlo a leer y dice la palabra de Dios así. Primera de Tesalonicenses 4 versículo 15 dice así. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. También quiero leer el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15. Corintios, capítulo 15. Y ahí habla la palabra del Señor en Corintios, capítulo 15. Vamos a ver. Corintios, capítulo 15. Permítame. Capítulo 15, versículo 51. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Les comentaba en los anteriores mensajes acerca de que nosotros los creyentes esperamos este acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros seremos levantados. El Señor nos tomará viniendo desde el cielo hacia la tierra y dice que seremos levantados para estar con Él, los muertos en Cristo primero y luego nosotros los que quedemos vivos. ¿Por qué, mi hermano, es necesario predicar este mensaje? ¿Por qué estamos haciendo hincapié a este mensaje? Hermano, y oye, persona que me escuchas, ahorita en estos tiempos la gente está ansiando, está pidiendo a gritos una esperanza para la solución en las cuales están viviendo. Esta pandemia del coronavirus está trayendo tragedias al mundo, a las personas, a las familias, al ser humano, hasta la muerte llevándolos a cabo. El hombre necesita, el presidente de las Naciones Unidas dice que urge un líder que se levante, alguien que traiga esperanza a la humanidad, alguien que arregle estos problemas, y de hecho se va a arreglar. Mas te voy a decir, dice la palabra del Señor, que Dios es el que pone y quita reyes, pero la palabra del Señor me dice, esto va a ser un estudio para después, que este líder que están pidiendo, este líder que les urge que llegue, no va a ser puesto por Dios, sino va a ser puesto por el hombre. La Biblia dice que los 10 reyes que aún no son, pero que se levantarán, le darán el poder a este rey para gobernar la tierra. La esperanza del hombre es que un hombre venga y los ayude. Ya no tienen tanto la esperanza en Dios, sino alguien que les ayude, que les dé la esperanza de que esto va a cambiar. Nosotros los cristianos tenemos la esperanza en este acontecimiento, porque la Biblia dice que en cuanto el arrebatamiento suceda, entonces habrá 7 años de tribulación y de gran tribulación
como nunca la ha habido jamás. Nuestra esperanza próxima es el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero decirle que en este mundo creo yo que los próximos acontecimientos que van a ocurrir son tres. Uno, el arrebatamiento de la iglesia, que es primero; la segunda venida de Cristo, que es segundo; y el tercero es el primero. Gloria a Dios. Es la muerte. Antes del arrebatamiento, si el Señor no viniera en estos próximos años, primero va a ser el arrebatamiento, luego la segunda venida de Cristo. Pero antes del arrebatamiento a la gente ya le llegó la muerte. Y la muerte no nomás del coronavirus, de muchas enfermedades que hay en el mundo. La gente siempre está muriendo. No van a ver el arrebatamiento, no van a ver la segunda venida de Cristo, sino que primero van a enfrentarse a este acontecimiento, la muerte. Esta muerte puede llegar en cualquier momento. Por eso le decía que estamos próximos a tres acontecimientos. El pasado quedó en el pasado. Este momento de la pandemia comienza a marcar un nuevo comienzo. El hombre le está llamando un nuevo orden mundial, un nuevo comienzo. Algo va a pasar después de esto que sucedió en la tierra. Y nosotros los cristianos también creo que tenemos un nuevo comienzo, aún en el mensaje de la predicación, hermano. Creo yo que después de que usted regrese a la iglesia, a los pastores que regresen a la iglesia, a los líderes que están predicando, yo le hago una pregunta a usted. Cuando las iglesias se abran de nuevo y se empiecen a llenar las iglesias, imagínese ese pastor que estaba antes de la pandemia, o tú, líder. ¿Qué vas a hacer en el primer día de la predicación en frente de tus multitudes, 100,000, 50,000 personas, 20,000 personas? ¿Qué diría yo este primer día? ¿Qué les voy a decir? ¿Saben qué, hermanos? Nos agarró desprevenido, les voy a decir yo para no echarme la culpa. Nos agarró desprevenido este acontecimiento. Nunca lo vi venir. No les pude predicar. Decía un hermano en un mensaje: ¿dónde están esos profetas que tanto estaban profetizando antes de esta pandemia? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué nos agarraron desprevenidos? Yo creo en el mensaje de la prosperidad y creo en el mensaje de la superación. Lo creo, lo he predicado y yo lo recibo, y sé que ese mensaje siempre ha sido necesario y va a ser necesario predicar. Pero te voy a decir, ¿será que otra vez vas a comenzar a predicar el mensaje de la prosperidad? Hermano, yo he escuchado esos mensajes y los líderes de grandes ministerios estuvieron predicando mensaje de la prosperidad y mensaje de la fe. Pero la fe siempre la dirigían hacia la prosperidad, hacia la ofrenda, hacia el dar, hacia el hablar positivo, a nunca hablar negativo. Temas que te ayudan en el diario vivir. Pero yo te digo, ¿qué vas a decirles ahora? Porque este mundo será y estará en un caos económico. ¿Qué les dirás? Hermano, si siempre hemos estado, imagínate yo predicando solo de la prosperidad y de la fe, enfocada a la sanidad, al dar, a la ofrenda. Está bien la fe hacia la sanidad y todo lo demás. Pero, ¿qué voy a decirles, hermano? Le voy a decir una palabra que el Señor me habló y me comentó ayer en la noche que estaba meditando. Me dijo: imagínate, siervo de Dios, que tú y yo hemos estado predicando antes de la pandemia todos los mensajes positivos y de prosperidad. Hoy que regresas a tu iglesia y te enfrentes a tu iglesia, y todo el predicador que predica en las calles, todo el predicador que le habla la palabra en su casa, ¿qué les va a decir? Vamos a estudiar la Biblia y vamos a hablar un tema de prosperidad, un tema de fe a lo positivo, o vas a empezarle a decir: ¿saben qué? Nos agarró por sorpresa esto. Ni yo lo vi venir, nadie lo vio venir. Tú, pastor, que tienes 5 millones de miembros en tu iglesia, tú no lo viste venir. Tú no miraste los tiempos que la Biblia siempre ha dicho. Jesús dijo: miren los tiempos. ¿Sabes qué te voy a decir lo que el Señor me dijo? Nosotros somos responsables porque la gente
está atenta a lo que nosotros le hablamos. Se dirigen porque el pastor le está dirigiendo. ¿Sabes qué enseñanza traía el mensaje de la prosperidad? Un mensaje futurístico. Decíamos, vamos a ser prósperos porque nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos van a estar bendecidos y no tendrán problemas económicos. Y eso era algo que realmente es grande y bello y hermoso. Que mi familia, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos no pasen necesidad. Ese era el mensaje de la prosperidad. Pero el Señor me dijo, ¿no se dieron cuenta que yo tuve un versículo del ancla? Me dijo el Señor anoche. Yo tuve un versículo que es y fue y ha sido el ancla para el predicador. ¿Qué acaso, predicador, tú que tienes tanto conocimiento y sabiduría? Cuando yo oigo predicar esos grandes mensajes de prosperidad, digo, Señor, qué sabiduría de este hombre, qué manera de exponer estos temas. ¿Qué acaso tú te envolviste en esos temas y no pudiste ver que la palabra del Señor dice que todos estos acontecimientos que iban a ser antes de la segunda venida de Cristo hablaba de tribulación, de principios de dolores, de señales, de muerte, de peste, de hambre? Pero dice un versículo clave que es el ancla para que tú digas, no vamos a vivir 50 años. Nosotros y los predicadores predican que van a vivir todavía, que Jesús no viene hasta 50 años más. Creíamos que como íbamos a vivir como en el tiempo de las películas de Star Trek, que íbamos a andar en naves superespaciales en el universo. Pensábamos que nuestros hijos iban y nuestros nietos y bisnietos iban a estar vivos y todavía Jesús no iba a venir, hermano. Pero la Biblia dice que todos estos acontecimientos, dice la palabra del Señor, en Mateo, dice la palabra del Señor, en Mateo, te lo voy a decir, en Mateo 24 dice el Señor, y todo esto no pasará sin que esta generación pase. La segunda venida de Cristo, el rapto y todo, dice que no pasará sin que no pase esta generación. Desde que veas la higuera que rebeldeció, dice la palabra del Señor, que sucederá todos estos acontecimientos. Tú, mi hermano, que tienes conocimiento de la Biblia, ¿no te diste cuenta? O a lo mejor yo digo, ¿que no te diste cuenta que Israel se formó como nación en el año 1949? ¿O no lo crees? ¿O tú piensas que todavía Israel ni siquiera es esa parábola de la higuera que rebeldece, ¿no? ¿O piensas que todavía ni siquiera sucede? O a lo mejor sí sabes que en el año 1949 Israel se formó como nación, y ese fue un punto clave que la palabra del Señor nos decía, que desde ahí la generación de 70 o 80 años no iba a pasar. Fíjate bien el ancla de la palabra de Dios. Dijo el Señor, mis siervos pasaron este versículo. Mis siervos ignoraron esta palabra. Yo les dije que esta generación no pasaría desde el momento en que la higuera rebeldecería, desde el momento que las señales o las profecías de Israel se pusieran a cumplir. Y yo y tú predicamos que dentro de 50, 60, 100 años, que nuestros hijos, que nuestros bisnietos, que la prosperidad y todo, mi hermano, el arrebatamiento ya va a suceder. La segunda venida de Cristo ya está a punto de suceder porque la generación ya se va a terminar. Entonces yo me quedé sorprendido y dije, sí es cierto, Señor. Nosotros quisimos pasar tu palabra. Nosotros quisimos hacernos ciegos a esta verdad que ahí está. Nosotros queremos poner la generación tuya de 100 años, de 200 años, no la que tú dices que es. Por eso estoy hablando de que tenemos que ser prosperados para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Y mi hermano, ¿cuántos años estabas? Estos mensajes de la prosperidad han comenzado desde antes. Está bien. Si tú te hubieras dado cuenta que en el año 2000 apenas iban 50 años de esta higuera que rebeldeció, todavía tienes 20 años más para predicar, hasta 30 años. Pero ¿sabes cuántos años ya se cumplieron? 72 años ahorita. ¿Y sabes cuántos tan cerca está la venida del Señor? Por eso el Señor me decía, ¿qué van a predicar ahora? ¿Qué van a decirle? Tú y yo, la Biblia dice que podemos tener mucho dinero. Es más, los que ya fueron prósperos en estos mensajes, los que ya tienen ahorita, porque te voy a decir, ahorita en esta pandemia, en esta situación, tú, pastor, que Dios te prosperó a través de estos mensajes.
Tú, siervo de Dios, que predicaste estos mensajes y que yo estoy de acuerdo contigo. Tú ahorita tienes tu mansión. Tú ve al internet y esos grandes predicadores de la prosperidad tienen una mansión de $7 millones con piscina, aviones, carros nuevos, todo. Tú ahorita, pastor, que me escuchas, que estás prosperado, tú no estás preocupado. Tú tienes tu casa, tú tienes dinero en el banco. Tú puedes pasar hasta un año sin salir de tu casa y eres feliz. A ti no te preocupa la comida, el problema. Tú tienes para pagar los biles. Tienes en el banco millones o dinero, tienes ahí. Sí, pero las ovejas, tu iglesia, que ahorita, yo le decía a mi hermano pastor en Los Ángeles, hermano, hay 20 y tantos millones de desempleados en Estados Unidos. Y entre esos hay mucho cristiano que le creyó a Dios el mensaje de la prosperidad y están haciendo fila para el desempleo porque no tienen dinero. Están en una situación terrible. 20 años, y son hombres que creen en el diezmo y en la ofrenda, pero están desempleados. Quiere decir que los agarró por sorpresa este acontecimiento. Tienen dinero unos, pero los agarró por sorpresa también. ¿Sabes lo que va a pasar? Tienes que predicar 3 mensajes. El arrepentimiento, el de prepararnos, el de arreglar nuestra vida, porque viene la muerte primero tal vez, o el acontecimiento que es la esperanza, es el arrebatamiento. Lo que viene a este mundo, dice la palabra de Dios, que el hombre deseará la muerte. Mi hermano, solo si yo a veces dejo pensar mi mente ahorita, yo tengo la paz de Cristo, pero si dejo de pensar y yo digo, si esto se alarga, de repente empiezo a tener temor y miedo. ¿Cómo le voy a hacer? Porque yo estoy sin trabajo, tengo 21 días, un mes, porque mi trabajo dependía de vender mercancía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para pagar los biles y todo? Y dice la palabra que en la gran tribulación dice que vendrá acontecimiento tras acontecimiento y tras acontecimiento, una tras otra. Los sellos, la trompeta, los juicios. Mi hermano, no habrá reposo para el hombre. Nuestra esperanza es el arrebatamiento de la iglesia. Y para irnos en ese arrebatamiento tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que predicarle al pueblo, a las ovejas, que con el dinero que tienes está bien, correcto. Ya el mensaje de la prosperidad que Dios te dio y lo creíste y lo recibiste, gloria a Dios. Ahora, mi hermano, mira, la palabra del Señor dice en el Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco que me amas, yo conozco que ofrendas, que diezmas. Yo conozco que predicas, que peleas por mí, me defiendes, pero dice el Señor, pero tengo una cosa contra ti. ¿Y sabes a quién le dice esta palabra? Le dice, ve y dile al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia representa al siervo de Dios que tiene un grupo de personas. Dice, yo conozco que tú estás bien, pero hay algo que tengo contra ti. Y dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque te voy a enseñar algo, que este mensaje de Apocalipsis de los 7 iglesias es un mensaje de gracia. Es el principio y el final de la gracia de Dios. Por eso el Señor le dice, Juan le dice, paz y gracia a las iglesias, porque no es un mensaje de juicio, aunque comienza en Apocalipsis, no es un mensaje de juicio, es un mensaje de amor. Dice la Biblia que habrá corrección y reprensión a los que aman, porque ahorita hay mucho pueblo, mucho siervo de Dios, que tienen obras, que tienen iglesias, pastores, profetas, se mueven en la unción y todo, y el Señor me dice que no todos tampoco, porque ahí la Biblia me enseña de que a unas iglesias no les reclama nada. Pero antes del comienzo y antes del arrebatamiento, el Señor quiere que el líder se arregle. Por eso dice la palabra de Dios que el juicio mayor, creo que es la corrección, comienza por la casa de Dios primero. Porque antes del arrebatamiento, y por amor a ti y por amor a mí, Dios quiere que nos arreglemos, líderes, pastores, siervos o ovejas, porque Él quiere que nos vayamos en este acontecimiento. Por eso, mi hermano, debemos de predicar esta palabra. Son 3, la muerte, el arrebatamiento y la segunda venida, que son los acontecimientos que pronto van a ocurrir.
Te voy a decir esta palabra, mi hermano. Yo sé, mi hermano, tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que empezar en fe a ser obedientes al Señor. Tú, pastor, que me escuchas, tú, siervo de Dios, que tienes dinero en el banco. El Señor me ponía esto en mi corazón que te dijera, hermano, y quiero que me escuches, por favor, escúchame, no te ciegues a lo que te voy a decir. Tú que tienes 10, 5 millones, porque hay ministerios americanos y mexicanos muy grandes que tienen mucho dinero. Yo sé que el diezmo es para ti, pastor, para ti, predicador, porque el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el siervo vive de la obra de Dios. Pero la ofrenda es de la iglesia, es del Señor. Y si tú tienes miles o millones en ofrenda, esa no es tuya, es del Señor. Y si Dios te ha bendecido a través del diezmo con millones de dólares, son tuyos. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. Esa ofrenda es para que la des y la repartas a la iglesia. Pero el diezmo es para que lo des y la repartas a la iglesia. Pero la ofrenda, el diezmo es para ti, perdón. Pero la ofrenda es para la obra de Dios, como en Hechos. Repártela entre la necesidad de las personas. Todos tenían un solo común: ver la necesidad de las personas. Te hago esta pregunta: ¿qué va a pasar, hermano? Escúchame, líder siervo, con ese dinero que tienes en el banco, si fuera el arrebatamiento hoy. Ese dinero se va a quedar en el banco. ¿Para qué le sirvió a la iglesia? Tienes que ser sabio. Tienes que oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Millones tienen, iglesias tienen en el banco millones. Cuando venga el arrebatamiento y se quede en ese dinero la iglesia, qué fruto, qué bendición proveyó a la iglesia. ¿Que no te das cuenta? Tú dices que vas a tener ese dinero porque faltan muchos años para ministrar. Gloria a Dios que tienes el dinero para pagar ahorita la renta y todo, pero cuando ya pase esto, ¿qué va a pasar, hermano? Si yo tengo ahorita $1 millón, lo tuviera como predicador, como una iglesia grande, y yo digo, no, esto lo voy a mantener, lo voy a guardar, pero soy inconscientemente que la Biblia me dice que ya no hay mucho tiempo, no hay años, no hay muchos años para que venga el Señor. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Creerle por fe al Señor y sacar ese dinero y repartirlo en la obra de Dios. La palabra del Señor dice, Jesús le dijo a los discípulos, denle vosotros de comer a ellos. No importa que el rey, el gobernador de este país, de esta nación, en este caso ahí en Roma, no se preocupe por los pobres. No importa que el país sea corrupto, el Señor dijo, denle vosotros de comer a las personas, aquellos que vienen a oír mi palabra. Bueno, ¿qué pasaría si yo dejo ese dinero en el banco? Porque creo que todavía faltan muchos años y que de ahí necesito tenerlo de reserva. Pero ¿qué pasa el día que venga el Señor? Que es pronto. ¿Le vas a dejar ese dinero al mundo? Cuando tú a través de ese dinero pudiste hacer justicia para el pueblo de Dios. ¿Sabes tú que hay predicadores que les llama a la editorial, les dice, este próximo libro que vas a escribir, te voy a dar $30 millones y cuando lo escribas, me lo pasas? Le dan cheques de 30 millones por escribir un libro. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que estos pastores construyen los grandes templos? Porque ellos los han bendecido. Ellos está bien, ese es dinero tuyo, de tuyo, porque tú invertiste tiempo en escribir ese libro, en estudiar la palabra. Entonces tú hiciste, es un trabajo y por lo tanto es tu paga de tu trabajo, está bien, pero tantos millones, hermano. ¿Y acaso Dios no te redarguye en tu corazón? ¿Qué pasa si tú de esos 30 millones, 20 millones que te dan por escribir un libro, o 20 millones por ir o 60,000, 80,000 por ir a predicar un día a una iglesia, que es lo que se dan a un auditorio? ¿Qué pasaría si tú no sientes que Dios te dice que hay gente que necesita la justicia de Dios? Tenemos el mensaje de la prosperidad, pero ¿qué acerca de la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Sabías tú, hombre de Dios, que ahorita hay gente
que no tiene que comer, pero está repartiendo en las calles un pan. ¿Sabías que hay pequeñas iglesias que no son millonarias y que viven al día y que llevan comida afuera a las calles? ¿Por qué? Porque su corazón el Señor a través del corazón de ellos no lo puede soportar, que hay gente que no coma. Y tú dirás, pero es que esos no quieren oír la palabra del Señor. Sí, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero el Señor claramente dijo, denle ustedes de comer. Hermano, escucha una vez más. Hay un ancla en la palabra. Esta generación no pasará, dijo el Señor. Y son 70, 80 años. Desde 1949 ya se van a cumplir. No vamos a vivir 50 años más. No puedes ir en contra de la palabra. No me puedo rebelar. No puedo ignorarlo. ¿Cómo es que lo hemos ignorado? ¿Cómo es que no le hemos dicho a la gente que está este versículo en la Biblia? No vamos a vivir 40 años más. Este mundo no se va a arreglar. Se va a acabar pronto, y pronto van a suceder acontecimientos que tú y yo vamos a ver que va a ser acerca de la aparición del anticristo. ¿Qué no ves lo que ya está haciendo el Papa de la iglesia? ¿Qué no ves cómo ya está blasfemando de la iglesia de Dios? ¿Qué no ves que una iglesia de él mismo ya quiere que deje el papado? ¿Qué no ves que él dice que el fracaso de Dios es Cristo? ¿Qué no ves que este pacto que a él llamó, esta unión que llamó para el 14 de mayo, para que se reúnan todos los líderes, porque él trae, según él dice que va a ser a través de la educación, pero él va y quiere traer un nuevo comienzo, que se haga un nuevo humanismo, un nuevo comienzo, una nueva orden, como diciendo que el orden de Dios que vivimos no sirvió, que no funcionó. El hombre dice que se necesita otro nuevo orden, otra nueva dispensación, otro nuevo comienzo, alguien que les diga, porque esto que estamos viviendo desde que fue la creación, es como si dijeran, no funcionó, necesitamos algo nuevo, hecho por el hombre. Es una blasfemia, esa es la apostasía que la Biblia dice. Esa es la apostasía. Porque Dios siempre ha dicho que habría apostasía de la iglesia, pero la apostasía es esta, que están diciendo que lo que hizo Dios no sirvió, que necesitan un nuevo orden, que necesitan un nuevo gobierno, que necesitan, porque ¿saben lo que va a hacer este Papa? Va a empezar a poner leyes para educar a los hijos, pero con lo que él leyó jamás mencionó a Jesucristo, jamás mencionó a Dios. Él está sacando a Dios, y de hecho dice la palabra de Dios en Apocalipsis que ya cuando esté la gran tribulación, este mismo líder se levantará contra su propio pueblo católico, porque todo aquel se levanta contra todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y hay mucho pueblo católico que ama al Señor y que ama a Jesús, pero él mismo se levantará contra ellos, porque todo lo que sea para Jesús y para Dios, él se levantará para destruirlo. Mi hermano, no hay muchos años, no vamos a ver nietos ni bisnietos. Ya viene la segunda venida de Cristo y antes viene el arrebatamiento. ¿Qué mensajes vas a predicar, hermano? Vas a preparar a tu pueblo, porque la gente a mí no me va a hacer caso. Este mensaje no me van a hacer caso. Ellos tienen un pastor y lo que el pastor les diga, eso van a hacer. Y si tú empiezas a predicar un mensaje que no les hable su corazón, que no les redarguya, que no los incentive a acomodar su vida, les va a agarrar el arrebatamiento y se van a quedar. Necesitamos hablar que lo que viene es el arrebatamiento, es la esperanza para no entrar en la gran tribulación, para no entrar en los juicios de Dios, para no entrar en lo que viene. Escúchame bien, esto no son juicios de Dios. Esto es principio de dolores, cosas que el hombre ha producido. La Biblia dice que en Apocalipsis que es el Señor Jesús el que abre los primeros sellos. Y te voy a decir que el Señor Jesús no ha abierto ningún sello porque Él ama a su pueblo, a su iglesia. Él ama a su iglesia. Él está ahorita esperando que la iglesia se arrepienta por la palabra. Él está esperando que la iglesia oiga al Espíritu Santo. No necesita traer juicios.
Su sacrificio y la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera a los demonios, para sanar al enfermo, para decirte que cambies tu vida. El Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, o por la palabra de Dios y hablada a través del Espíritu, te redarguye de pecado. Dios no ha abierto los juicios. Jesús, la gente dice Dios, Jehová y los juicios de Dios. Tienes que especificarle bien a la gente de quién es este juicio. ¿Es de Dios o es de Jesús? A mí la Biblia dice que los juicios que prometió el Señor Jesús en Mateo y los que los hombres dicen, a mí la Biblia me dice que son los juicios de Jesús, no de Dios Jehová. Jehová está en paz. He aquí el librito, nadie lo puede abrir, dice Apocalipsis. Sí, hay uno, es el Cordero de Dios, digno de abrir los sellos. Y ahorita el Señor no los ha abierto, porque estamos nosotros. ¿Destruirás al justo con el impío?, le dijo Abraham. Que nunca acontezca eso, dijo el Señor. Gloria a Dios. Te invito en este día que recapacites, hermano. Y no nomás al predicador. Le estoy hablando al que acaba de, al cristiano, al cristiano, a la oveja, que está dando mensajes en las calles, que está predicando. ¿Qué les vas a hablar? ¿Cuál es tu mensaje que vas a usar ahora? Ya tenemos la verdad. Ya tenemos la clave. La pandemia es el fin y el comienzo para ver que la venida de Jesús en el arrebatamiento está cerca. ¿Qué le vamos a predicar a la gente de la calle? El mensaje de amor de Jesucristo y darles esta esperanza. Hermano, la gente necesita irse en el arrebatamiento.